Hola, hoy vamos a hablar acerca del cartílago y el hueso. Ambos son tejidos conectivos especializados en soporte. El cartílago básicamente está formado por dos elementos. El pericondrio, que es una membrana de tejido conectivo que lo rodea, y el cartílago propiamente dicho. El pericondrio se caracteriza por tener dos regiones. Una fibrosa, que es la más externa, y una condrógena, que es la interna. La región fibrosa va a estar formada por fibroblastos y fibrocitos. Recordemos que los fibroblastos están activos y lo que están haciendo es producir elementos propios del tejido conectivo como la colágena, que era lo que habíamos visto en la semana pasada. Los fibrocitos están inactivos y normalmente únicamente están dentro de esta matriz. Podemos observar en esta porción los fibrocitos con núcleo más o menos denso, forma alargada, aquí hay otro, y los fibroblastos que se caracterizan por tener un núcleo eucromático, o sea, más blando, menos denso, así como este también, como estos, y forman también todos los elementos fibrilares que vemos aquí. Esta porción que ya no tiene las mismas características, que las células se ven más redondas, esa es la porción interna que forma la capa condrógena. Veamos entonces que la región condrógena básicamente se diferencia de la anterior porque tiene células condrógenas que van a ser más redonditas y diferentes. Estas células condrógenas son las responsables de hacer los condroblastos. O sea, estas se reproducen y se transforman en condroblastos, que son los responsables del crecimiento del cartílago de aposición, o sea, haciendo capas externas. Regresando, esta sería nuestra vista de la porción fibrosa del pericondrio y esta sería la porción condrógena, donde las células, las vemos, son más redonditas que los fibrocitos o los fibroblastos. Este corte parece ser un corte un poco oblicuo, por eso los núcleos de los fibroblastos los vemos a veces ovoides o a veces alargados. Esta parte de aquí es la parte del pericondrio y esta parte de aquí es la parte donde las células condrógenas ya formaron condroblastos, que en este caso están haciendo esta parte que se ve morada, que es cartílago nuevo. Vemos que las proteínas están activas y por eso se tiñen de color diferente y que todavía no tienen el aspecto grande y relativamente ovoides, sino que todavía se ven algo alargadas, porque todavía falta madurar lo que está alrededor. Esas están trabajando, son condroblastos. Estas estaban formando estas células. Estas son condrógenas en la capa fibrosa, perdón, en la capa condrógena del pericondrio, que es de hasta aquí. Muy bien. Ya entrando en el cartílago, vamos a ver que las células que forman el cartílago son esas que habíamos mencionado antes, los condroblastos y los condrocitos. Los condrocitos quedan aislados dentro de la matriz territorial. Recordemos que el cartílago se caracteriza por tener esta matriz homogénea. Cuando esta matriz se está separando a todos los condrocitos que tenemos adentro, vamos a decir que esta es la matriz interterritorial, mientras que la que está rodeando específicamente unos condroblastos de estos, esta es la matriz territorial. Este es un cartílago embrionario y por lo tanto no se mira tan bien delimitado el color como lo veremos a continuación en otras imágenes. La diferencia aquí es para poder identificar dónde están algunas células que están sueltas y otras células que están en grupos. Estos grupos, que pueden ser parejas, tríos, como veíamos aquí, o incluso hasta en grupos de 4 o 6, que podemos ver aquí, todavía están algo agrupados, forman los grupos isógenos, que es donde se manifiesta que las células han tenido una división celular
y cada una de las hijas todavía no ha hecho material intercelular por fuera para poder separarse. Generalmente en un cartílago maduro vamos a ver las células así como estamos viendo esta, bonita, redondita, gordita y con material extracelular bastante homogéneo alrededor. Entonces, los condrocitos son los que ya están en la matriz como células maduras y ya no van a formar más matriz territorial alrededor. La matriz más el condrocito más la laguna, que es el espacio donde se aloja un condrocito, se denomina condrona y es la unidad estructural del cartílago. La laguna donde estaba recibe el nombre también de condroplasto. El condroplasto no lo vemos a simple vista. Únicamente si retiráramos al condroblasto, condrocito, veríamos el espacio que deja dentro de la matriz que parece como una gelatina más dura. Los condroblastos son células que están produciendo elementos. Estas células, que son las que producen los grupos isógenos, van a elaborar sustancias. Entre esas tenemos dos sustancias principales, la sustancia fibrosa y la sustancia amorfa. La sustancia fibrosa está presente en todos los cartílagos, aunque como es un tejido muy homogéneo, casi no la diferenciamos. La principal molécula que está presente es la colágena 2. Esta colágena 2 está más abundante y mejor evidenciada en el cartílago hialino y en el embrionario como el que vimos anteriormente. La colágena 2 en las fibras elásticas está casi al 50% y las demás fibras que son elásticas pues, nos hacen ver al cartílago como un cartílago elástico. Y la colágena 1, que básicamente está presente solamente en el cartílago fibroso, hace que sea muy difícil diferenciar los elementos del pericondrio que estaban rodeándolo, porque casi todo se ve igual, como que si fuera un gran pericondrio con células grandes en medio que parecen condroblastos. Por lo tanto, en el cartílago fibroso que tiene colágena 1, vamos a observar poca colágena 2 y abundante colágena 1. La sustancia amorfa que producen estos condroblastos va a estar distribuida así. Lo normal es encontrar que la mayoría de la sustancia está compuesta por agua. El 80% del cartílago va a ser agua. Los demás elementos que vemos ahí van a estar compuestos entre los glucosaminoglucanos, proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión. En este podemos observar mejor dónde está la matriz territorial, que es esta morada oscura, y dónde está la interterritorial, que sería esta porción como más clara, ¿verdad? Como más rosada. Los grupos isógenos, recalcamos, son aquellas células que están juntas dentro de la misma matriz territorial, mientras que las células maduras, o sea, los condrocitos, van a ser estas que tenemos aquí, que están sueltas, que están separadas por más matriz. Aquí podemos observar el raro caso de un espacio vacío. Ese es el que se denominaba condroplasto o laguna. Aquí hay otro. Lo normal es verle células adentro. La región en la periferia, donde tenemos el crecimiento por aposición, aquí hay condroblastos que están en crecimiento por aposición. Esta es la región donde está la parte condrógena de este pericondrio y esta región del pericondrio con solo células fibrosas. Aquí de este lado vemos la capa condrógena más abundante y las fibras de la capa fibrosa están como arrancadas. Eso posiblemente es defecto del procesamiento de muestras. Entre los elementos que mencionábamos están los glucosaminoglucanos, que el más abundante es el ácido hialurónico, conocido también como hialuronano, el condroitinsulfato y el heparansulfato. El proteoglucano más abundante en el cartílago es el agrecano y entre las glucoproteínas de adhesión podemos encontrar la condronectina, ancorina, tenasina y fibronectina. Repasando,
lo que vamos a encontrar más abundantes en la matriz va a ser la sustancia amorfa y agua. Y lo menos abundante son las fibras, en especial la fibra de colágeno 2 presente en todos los cartílagos. Dependiendo de cómo se organicen estas estructuras y qué encontremos de especial, así podemos clasificarla en 3 grandes grupos. Estos son los grupos de cartílagos que podemos encontrar: el hialino, el elástico y el fibroso. En el hialino también podemos ubicar el cartílago embrionario que mencionan algunos libros. Principalmente vamos a encontrar una matriz que es bastante clara, los condrocitos que van a tener una forma ovoide muy bonita y redondita, y vamos a ver que hay pericondrio y que no tiene vasos sanguíneos. Es el cartílago que está posicionado principalmente para la resistencia de la compresión, sobre todo en superficies articulares, y también está diseñado para servir de modelo para formación del hueso. Podemos encontrarlo en el aparato respiratorio, en la nariz, laringe, tráquea, bronquios y en los cartílagos costales. Es muy importante recordar que algunos sitios son especiales y es ahí donde encontramos que en el aparato respiratorio, en la epiglotis y en la laringe podemos encontrar cartílago elástico. No podemos generalizar todos. Son sitios específicos donde está. ¿Qué diferencia miramos en esta foto? Vemos que la matriz extraterritorial de este cartílago se ven como arañitas. Se ven como arañitas. Y estas arañitas son parte de estas fibras que teníamos aquí, fibras elásticas. Esta tinción es de ocreína y por eso vemos que las fibras se ven como un morado grisáceo oscuro. Pero no en todas las tinciones, sobre todo la hematoxina se ven así. Esta también tiene pericondrio y también tiene colágeno 2, no solo fibras elásticas. El cartílago fibroso se ve un poquito diferente. Vemos que las fibras sí se pueden ver y diferenciar relativamente fácil. Están en hileras porque vemos que todas las células, todos los condroblastos o condrocitos están en hileras debido a que las fibras de colágeno no los dejan estar dispersos o no les permiten alargarse a como quisieran. Esto se ve azul porque es un tricrómico de Mason el que estamos usando en la tinción. Y por eso podemos observar esto en otra coloración. El cartílago fibroso tiene menos presencia de células y más presencia de fibras. En el hueso podemos ver que la estructura general es similar. Vamos a encontrar tejido conectivo denso rodeándolo, formando el periósteo. En este caso, tenemos que fijarnos bien que la terminación diga osteo de hueso y no condrio de cartílago. Con una diferencia, ¿verdad? Que aquí también tenemos una porción que se llama endosteo, porque a veces el hueso tiene una porción vacía adentro y tiene una membrana que lo recubre también por el interior. Estas dos porciones van a tener, al igual que el revestimiento anterior, una región fibrosa que emite prolongaciones de anclaje denominadas fibras de Sharpey, que tiene forma como de pequeños clavitos que están pegadas directamente al hueso. Y tiene otra región que es la región osteógena. ¿Se recuerdan que antes era condroprogenitora? Pues ahora es osteógena porque esta palabra de gena viene de génesis, que es que le da origen. Aquí al hueso, ¿verdad? La porción fibrosa va a tener fibroblastos y fibrocitos. Recordemos que los fibroblastos son activos, el núcleo es eucromático, mientras que los fibrocitos están inactivos y el núcleo se ve alargado. En la región osteógena vamos a tener células osteoprogenitoras y lo importante aquí es que estas células van a producir osteoblastos que van a reparar las capas del hueso que estén lesionadas. Normalmente esta capa solo se activa cuando hay lesiones. Si por alguna razón nos llegamos a golpear
Y esta región de aquí, que sería el borde libre del periósteo con el hueso, se llega a lastimar, entonces va a haber remodelación ósea, aunque no se haya quebrado el hueso. Esta es una muestra desmineralizada de hueso y después de haberle quitado todo el calcio podemos observar que el tejido es muy homogéneo por todas las regiones, se parece bastante al tejido del cartílago. Sin embargo, el color es diferente porque esta tiene gran cantidad de proteínas de colágeno tipo 1 que la hace ser más gruesa y se tiñe mejor. Las células que vemos aquí son células de la médula ósea, son células sanguíneas y ahorita no nos interesa. Como lo que estamos hablando es la porción del periósteo, este es el periósteo. La capa fibrosa con algunos fibrocitos que se ven más densos, algunos fibroblastos que se ven más claros. Aquí vemos más presencia de fibrocitos y el borde donde podemos ver el hueso, que en este caso se ve irregular porque aquí hay resorción del hueso por una célula de resorción, ¿verdad? Un osteoclasto, y la reparación de estas células que están en la periferia, que están comenzando a hacer un nuevo hueso, como se puede observar aquí, que ya tenemos láminas calcificadas que están comenzando a producirse. Esta entonces, la capa más pegada al borde del hueso es la capa de células osteoprogenitoras. Del hueso en sí vamos a mencionar que las células presentes van a ser de 3 tipos. Los osteoblastos, que son los que están reparando constantemente el hueso y siempre lo están remodelando. Los osteocitos, que son las que están atrapadas o aisladas dentro de la matriz calcificada. Y los osteoclastos, que son las células nuevas que acaban de aparecer. Estas células son resortivas, o sea que ellas reabsorben, deshacen el hueso por dentro y ayudan a la remodelación ósea. Entonces, es un ciclo constante de cambios entre estas células, todas pues obviamente van a tener una función especial y ayudan para que siempre se esté remodelando y eviten microfracturas a nivel celular. Vamos a ver, en esta parte podemos ver la estructura básica del osteocito, que es esta célula que tiene muchos pelitos o patitas que están para todos lados. Un osteocito clásico va a ser aquel que se mire tan peludito que emita prolongaciones hacia las células de las capas internas que estén más mineralizadas. Estos asteriscos muestran el vaso sanguíneo, indispensable para el hueso compacto. Este vaso sanguíneo va a ser el que dé la nutrición a las células y estas células, por vecindad, pasan los alimentos a las otras células a través de los canalículos. Recordemos que todo esto está mineralizado. Esta muestra se ve de ese color, esta no ha sido teñida, sino que simplemente ha sido desgastada hasta llegar a un espesor muy pequeño para poder observar las porciones de estas celulitas, ¿verdad? Lo que vemos constante, el vaso sanguíneo, que se llama conducto de Havers, y este límite, que es donde están las células más o menos agarradas, nos muestra láminas apiñadas una encima de la otra, formando anillos concéntricos. Y también podemos observar, ¿verdad?, que a veces no se miran esos anillos concéntricos, sino que lo que vamos a ver son láminas formadas de hueso, unas paralelas a las otras. Estos de aquí son osteocitos que no les vemos los canalículos, porque estos están en contacto más directo con una superficie y por lo tanto no necesitan emitir las prolongaciones hacia una vena central o un vaso sanguíneo central. Esta célula que vemos aquí, que se ve mucho más grande que las demás y tiene muchos núcleos, es un osteoclasto.
Esta todavía es de un tamaño moderado. Hay algunas que son mucho más grandes. Podemos ver esta región que está firmemente adherida al hueso y que está quitando pedazos de hueso. Esa es la parte que es como una ventosa y que se agarra al hueso para poder hacer la lisis. Justo donde no están los núcleos es una región donde hay muchas vesículas. Podemos ver aquí los puntitos que se siguen. Estas vesículas hacen el intercambio de los minerales desde el citoplasma hacia el exterior por exocitosis. Repasando esto, tenemos tres tipos de células principales dentro del hueso. Los osteoblastos, que están produciendo el hueso, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos pueden producir dos elementos principales, la sustancia orgánica y la inorgánica. Entre la sustancia orgánica vamos a tener sustancia amorfa, que solamente es un 10%, de los cuales vamos a encontrar glucoproteínas de adhesión, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. El ácido hialurónico, condroitinsulfato y queratansulfato son parte de los importantes. De ahí vamos a tener que los proteoglucanos ya no va a estar el agrecano, sino la decorina. Y entre las glucoproteínas de adhesión vamos a tener la osteocalcina, osteonectina, osteopontina y la sialoproteína. Esta es importante para cuando veamos a los dientes, así que hay que tenerla presente. Entre la sustancia fibrosa vamos a ver que lo principal va a ser las fibras de colágeno 1 y toda la hidroxiapatita, que forma parte del 65% del tejido óseo, va a estar agarrada a las fibras de colágeno. Esa hidroxiapatita tiene una forma relativamente densa de verse y está agarrada a cada una de las porciones donde hay fibras de colágeno. Por eso podemos ver que el molde del que se forma el hueso va a ser con base de colágeno. Y si le quitamos el calcio, que solamente está revistiendo por fuera cada una de esas fibras, vamos a tener la matriz que habíamos visto en las muestras rosadas. Esta forma de componer al hueso nos da una clasificación muy sencilla. El hueso solo puede ser compacto o esponjoso y trabecular. El hueso compacto es un hueso laminar cortical. Quiere decir que se hacen láminas, pero son como unos pequeños paños que están revistiendo toda la región. Su unidad funcional se llama osteona. Y una de las características es que los vasos sanguíneos están a nivel central rodeados de laminillas. Estos vasos sanguíneos, si lo vemos en un corte transversal, veríamos que están así, el tubito justo en el centro de la osteona, que es lo que lo está revistiendo alrededor. El conducto de Havers son vasos longitudinales paralelos al eje del hueso. Y también vamos a encontrar que hay conductos de Volkmann que son cortes transversales, oblicuos o incluso ligeramente paralelos dentro de los conductos de Havers. Las láminas concéntricas son las porciones que está formando cada uno de los osteoblastos y va a formar tubos, ¿verdad? Como que si fueran velas, y estas velas tienen formas que se adaptan a las estructuras que están alrededor. Si esto lo viéramos en este corte, que sería el corte longitudinal, vemos que tienen la estructura central del vaso sanguíneo y que van por fuera rodeando cada una de estas regiones de ambos lados. Estas sombras que se ven más oscuras corresponden a otros vasos sanguíneos que por la profundidad de este corte podemos ver que se miran como que están más abajo y no los hemos desgastado. Estas entonces son las líneas de los conductos de Volkmann y estos que son el eje longitudinal que están muy largos son los de los conductos de Havers. No podemos saber en estas muestras si son venas o arterias, así que lo dejamos con vaso sanguíneo. Si lo vemos en el corte transversal, vamos a observar que hay algunos vasos más grandes o mayores
que son como colectores de estos vasos pequeños. Este que está atravesado sería un vaso o conducto de Volkmann, mientras que estos son los de Havers. Y todos estos osteocitos que se ven aquí son los que forman las láminas concéntricas en el hueso compacto. En el hueso trabecular, la unidad estructural se denomina trabécula y básicamente lo vamos a ver como una matriz mineralizada que está rodeada de médula ósea. O sea, vamos a ver que todo esto está formado por las células. En este caso, aquí podemos observar algunas células internas que se veían como los puntitos más o menos blancos, que son los osteocitos, mientras que la forma es caprichosa, sigue conductos extraños, ¿verdad? No forma círculos completos y alrededor de estas está la médula ósea. Esta médula ósea es una médula ósea relativamente viejita, digámosle, no muy activa porque tiene mucho espacio vacío que corresponde a células de grasa. Lo normal en un joven debería verse así. Vamos a ver esta otra que es un hueso diploide, quiere decir que aquí tiene una región cortical y aquí de este otro lado tiene otra región cortical. Vamos a verle la región de las trabéculas en el centro, formando espacios vacíos donde hay células de médula ósea. Estas células de médula ósea van a formar sangre. Aquí no se ve la grasita que habíamos visto en la anterior. Recordando los aspectos generales, todo esto es el borde, el límite entre el hueso y el periósteo. El periósteo y sus dos regiones, ¿verdad? Y el hueso cortical, que tiene algunos orificios grandes, que son los vasos sanguíneos de los conductos de Havers. Y vamos a ver que hay algunos medio oblicuos que pudieran ser tomados como los conductos de Volkmann. La separación entre esta porción de hueso cortical y las trabéculas normalmente está revestida también por las células osteoprogenitoras y por eso esa membrana que está revistiéndolas es que también se puede encontrar un endosteo y no solamente el periósteo. Por supuesto, la proporción es menor cuando el hueso tiene hueso esponjoso. Cuando son huesos largos, como la tibia y el peroné, el fémur, vamos a encontrar que tiene un orificio central en la porción de la diáfisis, que es muy evidente. Ahí el endosteo tiene el mismo grosor que el periósteo afuera. Y para hablar un poquito acerca de la formación del cartílago y del hueso, tendríamos que recordar que ambas son como primas, ¿verdad? Funcionan bastante igual. El cartílago puede crecer o formarse por aposición, eso es a través de la capa interna del pericondrio, donde habían células condrógenas. Lo mencionamos antes. Y también de forma intersticial por los grupos isógenos que sabíamos se presentan en el interior del cartílago algunas mitosis de los condroblastos y estos vuelven a formar nuevo material y entonces hacen un crecimiento desde adentro. Para el hueso, la formación intramembranosa ocurre cuando las células mesenquimáticas que le dieron origen se transforman directamente en hueso. Entonces podemos ver que aquí hay células mesenquimáticas y aquí está el hueso recién formado con células ordenadas en la periferia. La primera formación, como lo estamos viendo ahorita, se genera de manera laminar. Entonces creamos una lámina continua, pero no podemos ver la estructura de las osteonas o las trabéculas directamente mientras no crezca más esta porción de hueso. El involucramiento de esto hace que podamos hacer láminas relativamente largas, aunque sea delgadas, y después se genera el núcleo de crecimiento, dando forma ya a la porción del hueso compacto. En cuanto a la reparación que se puede producir,
Recordemos, en la parte del periósteo hay una capa interna que puede generar nuevas células. Cuando hay una fractura, esta parte, ¿verdad?, de las osteoprogenitoras se activa generando el callo óseo. El callo óseo siempre va a ser tejido redundante, más allá de cómo estaba al inicio, para poder darle firmeza y soportar la remodelación luego para llegar a una posición normal. En la osificación endocondral o solocondral vamos a ver que necesitamos un molde previo de cartílago, y a este molde después vamos a ver las etapas de transformación que ocurren hasta que se vuelve hueso. En estas etapas podemos distinguir que hay un cartílago que está totalmente en reposo. Después este cartílago vemos que comienzan a ordenarse las células y se ven diferentes. Esta sería una etapa proliferativa donde están teniendo mitosis, pero las células todavía son delgadas y pequeñas. Normalmente se ven más densas en cuanto a número que la fase en reposo. Luego vemos que esas células comienzan a crecer en tamaño. Al crecer en tamaño se ven los espacios vacíos o claros mucho más grandes y comienza a mineralizarse. Esta mineralización es la etapa de calcificación. Cuando este calcio ya se transforma en hidroxiapatita y tiene una forma establecida, entonces vemos la etapa de osificación, que la pista para encontrarla es que tiene colores mucho más fuertes, más firmes, en este caso más corintos intensos, y ahí ya sabemos que hay hueso. Justo con la etapa de osificación en sí, va a venir una etapa de remodelación y ajuste. Y en esta etapa vamos a ver infiltración ya de células de médula ósea dentro del hueso que se está formando. Dependiendo de la porción, este hueso que está en la diáfisis generalmente va a ser trabecular, mientras que el hueso de la periferia va a ser un hueso compacto. Vemos esta porción, es una pequeña capa de hueso compacto que se está estableciendo, y al inicio incluso puede ser por crecimiento intramembranoso de la formación del hueso, que se produce ese anillo que lo va a rodear y va a proteger todas las estructuras para que siga creciendo. Entonces, en un repaso pequeño, las fases de la osificación serían de reposo, proliferativa, hipertrófica, calcificación, osificación, remodelación con infiltración de médula ósea.